Mario llega después a Zama. Estaba esta ciudad situada en una llanura, y así era más fuerte por arte que por naturaleza. Tenía muchas armas, numerosa guarnición y cuanto era necesario para la defensa. Metelo, prevenidas las cosas, según el tiempo y el lugar lo permitían, cerca la muralla con su ejército, señala a los legados dónde debía cada uno mandar, y dada la señal del asalto, levántase por todas partes gran gritería. Los númidas no por eso se amedrentan, antes bien fieros y resueltos se mantienen en sus puestos sin turbarse, trábase la pelea. Los romanos, cada cual a su modo, arrojaban desde lejos piedras y balas de plomo contra los defensores, sucedíanse unos a otros, ya zapando, ya escalando el muro, con deseo de llegar a las manos. Por el contrario, los de la ciudad dejaban caer grandes piedras sobre los que se acercaban y les arrojaban jaras, chuzos y teas embreadas con pez y azufre ardiendo. Ni el miedo ponía del todo en salvo a los que estaban apartados, porque a muchos de ellos herían las armas arrojadas a mano o disparadas con máquinas, y así valerosos y cobardes, aunque desiguales en gloria, corrían igual riesgo. Mientras se peleaba así en Zama, Yugurta acomete de improviso con gran número de gente nuestros reales, y hallando a los que estaban de guardia descuidados y muy ajenos de pensar que podían ser sorprendidos, penetra por una de las puertas. Los nuestros poseídos de repentino espanto, mira cada cual por sí, según era su valor. Huyen unos, otros toman las armas, los más son heridos o muertos. 40 hubo solos en toda aquella muchedumbre, que acordándose del nombre romano, tomaron hechos una pifia un puesto algo superior, de donde jamás los enemigos, por más esfuerzos que hicieron, pudieron desencastillarlos. Antes bien, revolvían contra ellos los mismos dardos que les arrojaban, sin errar golpe, por ser muchos en quienes ponían la mira, y si los númidas se les acercaban, allí era donde más descubrían su valor y donde con mayor esfuerzo los herían y desbarataban, haciéndolos retroceder. Metelo, que se hallaba entonces en lo más vivo de la acción, oye detrás de sí la gritería y estruendo del enemigo, y revolviendo el caballo, ve gentes que huían hacia él, lo que le hizo conocer que eran los suyos. Envía, pues, sin tardanza a los reales toda la caballería y tras ella a Cayo Mario con las cohortes auxiliares, y arrasados sus ojos de lágrimas, le ruega por su amistad y por el honor de la república, que no permita quede ignominia alguna en el ejército ya vencedor, ni que se vayan los enemigos sin castigo. Mario ejecuta al punto lo mandado. Yugurta, embarazado con el atrincheramiento de los reales, porque unos caían en el foso, otros con la prisa de salir por los portillos angostos se impedían mutuamente, retirase a lugares fuertes con pérdida de muchos, y Metelo, muy cerca ya de la noche, vuelve al campamento con su ejército, sin haber adelantado nada en el sitio. El día siguiente, antes de salir al combate, manda formar la caballería delante de los reales en el paraje por donde solía venir el rey. Encarga la guarda de las puertas y sus inmediaciones a los tribunos. Él se encamina a la ciudad y asalta como el día antecedente la muralla. Yugurta, entretanto, desde una emboscada, se echa de repente sobre los nuestros. Los primeros con quienes dio, desordénanse algún tanto atemorizados, los otros acuden prontamente al socorro. Ni hubieran podido resistir mucho los númidas, sino por su infantería, que entretejida con los caballos hizo en los nuestros gran estrago en el primer encuentro, a cuyo abrigo la caballería, contra su costumbre de embestir y retirarse luego, acometía de frente, se mezclaba con los nuestros y desordenaba las líneas, y así deshechas y casi ya vencidas las presentaba a su infantería suelta y expedita. Al mismo tiempo en Zama se peleaba con gran furia. Donde acertaba a hallarse legado o tribuno, allí era el empeño mayor, nadie fiaba sino de sus manos. Lo mismo hacían los defensores, peleando y acudiendo a todas partes, ansiosos más de herir al enemigo que de resguardarse. Olase un confuso clamor de exhortaciones, alegrías y gemidos, llegaba al cielo el estruendo de los golpes, cruzábanse por el aire las armas arrojadizas. Los que guardaban la muralla, si acaso los nuestros aflojaban un momento en el combate, miraban atentamente la batalla de la caballería que se descubría desde allí. Viéraselos ya alegres, ya caídos de ánimo, según iban las cosas de Yugurta, y como si pudiesen ser oídos o vistos de los suyos, los animaban y exhortaban, haciéndoles señas con las manos y ademanes con sus cuerpos, moviéndose ya hacia este, ya hacia el otro lado como que se desviaban de los tiros del enemigo o como que disparaban los suyos. Visto esto por Mario, que se hallaba en aquella parte, comenzó con estudio a aflojar algún tanto, fingiendo que desconfiaba del suceso y dejando a los sitiados gozar a todo su placer de aquel espectáculo.
Pero cuando más embebecidos los tenía el afecto a los suyos, asalta de repente la muralla con gran furia, y ya los que la escalaban habían casi llegado a las almenas cuando acudiendo de todas partes los defensores arrojan sobre ellos un diluvio de piedras, fuego, dardos y otras armas. Los nuestros resistían al principio, pero rotas muchas de las escaleras dieron en tierra los que subían por ellas. El resto se salvó como pudo, pocos de ellos sanos, los más atravesados de heridas. La noche hizo cesar de ambas partes la batalla. Viendo Metelo frustradas sus ideas y que ni la ciudad se tomaba, ni Yugurta quería pelear sino por sorpresa o en lugares ventajosos, y que ya se había pasado el estío, levanta el sitio de Zama, pone guarnición en las ciudades que se le habían entregado y eran bastante fuertes por su situación o por sus murallas, y acuartela el resto de su ejército en la parte de la provincia romana más cercana a la Numidia para que invernase allí. Pero ni en ese tiempo estuvo ocioso, ni entregado, como otros suelen, al regalo, sino antes bien, visto que la guerra se adelantaba poco con la fuerza, resuelve valerse de los amigos del rey para tenderle lazos y usar de perfidia en vez de armas. Tienta, pues, con grandes promesas a aquel Bomilear que dijimos había estado con Yugurta en Roma, y que, sin embargo, de hallarse afianzado por la muerte de Masiva, se había ocultamente subtraído al juicio con la fuga, el cual por la gran confianza que de él hacía el rey tenía gran proporción para engañarle, y logra desde luego de él que vaya en secreto a verle. Aseguréil después con su palabra que, si le entrega vivo o muerto a Yugurta, el Senado le perdonará y dejará toda su hacienda, y le persuade a ello fácilmente, ya por su natural infiel, ya porque temía que, si llegaba a hacerse la paz, una de las condiciones sería que le llevasen al suplicio. Llégase, pues, en la primera ocasión que tuvo a Yugurta, que andaba acongojado y lastimándose de sus trabajos, y le exhorta y ruega con lágrimas, que mire al fin por sí y por sus hijos y también por sus númidas que tan acreedores a ello eran. Dícele que no ha habido batalla en que no hayan sido vencidos, que la campaña está asolada, la gente cautiva y muerta, las fuerzas del reino arruinadas, que hartas pruebas tiene ya hechas del valor de sus soldados y de la fortuna, y, finalmente, que no dé lugar con su tardanza a que los númidas se le anticipen. Con estas y otras razones induce al rey a que se entregue. Envíanse mensajeros a Metelo para hacerle saber que Yugurta hará cuanto se le mande, y que desde luego se pone así y a su reino en sus manos a discreción y sin pacto alguno. Metelo manda que vengan al instante de los cuarteles cuantos había en ellos del orden senatorio, con quienes, y con otros que creía a propósito, tiene su consejo, y tomada resolución en él, según la costumbre de los mayores, manda a Yugurta que apronte 200.000 libras de plata, todos los elefantes y algunos caballos y armas. Hecho esto sin la menor tardanza, ordena que se le traigan atados todos los desertores. Tráesele gran parte, según lo acordado. Algunos de ellos, desde que empezó a tratarse de entrega, se habían pasado al rey Boco a la Mauritania. Yugurta, viendo que sobre haberle despojado de sus armas, gente y dinero, le mandaban presentar en Tisidio para oír lo que debería hacer, comenzó a vacilar de nuevo y a temer por su mala conciencia el merecido castigo. Finalmente, habiendo entre estas dudas pasado muchos días, pareciéndole unas veces cualquiera suerte más llevadera que la guerra, por el tedio con que miraba su fortuna, y otras, considerando entre sí cuán dura cosa era pasar de rey a siervo, después de haber perdido infructuosamente y lo más y mejor de sus fuerzas, emprende de nuevo la guerra. En Roma, entretanto, el Senado, siendo consultado acerca de la distribución de las provincias, prorrogó a Metelo la Numidia. Por el mismo tiempo en Útica, estando acaso Mario haciendo sus sacrificios, le dijo el arúspice que las víctimas le pronosticaban cosas grandes y portentosas, y así que llevase adelante sus ideas, fiado en el favor de los dioses, y se entregase sin miedo a la fortuna, que todo le sucedería felizmente. Pero a él ya antes de esto le traía muy inquieto su deseo de llegar al consulado, para cuyo logro, a excepción de no ser antigua su familia, le sobraban méritos personales, esto es, industria, bondad, gran pericia militar, presencia de espíritu en la guerra, frugalidad en la paz, genio superior a los placeres y riquezas y únicamente amante de la gloria. Era natural de Arpino, donde pasó su primera edad. Y luego que fue capaz de la milicia, hizo profesión de ella, sin cuidar de cultivar su ánimo con la elocuencia griega, ni con los modales o cortesanías de Roma, y de esta suerte su noble ingenio, con la buena crianza y costumbres, adelantó mucho en breve tiempo.
por lo que no bien hubo acabado de pedir al pueblo el empleo de tribuno militar cuando, sin conocerle los más de rostro, le eligieron por aclamación todas las tribus, pues era notoria su reputación y fama. De este fue pasando sucesivamente a otros magistrados, y siempre se hubo en ellos de tal suerte, que generalmente le juzgaban digno de otro mayor. Con todo eso, un hombre tan grande hasta aquel punto, porque después le precipitó su ambición, no tenía valor para pedir el consulado, porque aún entonces pasaba la nobleza de mano en mano este empleo entre los de su cuerpo, como dividía entre sí la plebe otros magistrados, ni había hombre, por grande que fuese su fama y sus servicios, a quien, si no era noble, no tuviera el pueblo como por tachado y poco a propósito para aquel honor. Viendo, pues, Mario que la respuesta del arúspice le conducía al término mismo de sus deseos, ruega a Metelo le dé licencia para pasar a Roma a su pretensión. Metelo, aunque tan virtuoso, ilustre y lleno de las más envidiables prendas, era, como de ordinario son los nobles, de un genio despreciador y altivo, y así alterado al principio por ver una cosa tan extraña, comenzó a maravillarse de su modo de pensar y a rogarle en tono de amigo, que no intentase una cosa tan fuera de camino, ni aspirase a lo que era sobre su esfera. Díjole que no era todo para todos, que se contentase con su suerte, y últimamente que no se expusiese pidiendo al pueblo romano una cosa que, sin hacerle agravio, podría negarle. Pero viendo que ni estas ni otras tales razones hacían mella en el ánimo de Mario, le respondió, que luego que lo permitiesen los negocios públicos, le daría el permiso que pedía, e importunándole aún Mario, cuentan que le añadió, que no se diese tanta prisa a marchar, que harto llegaría a tiempo de pedir el consulado cuando lo pidiese también su hijo. Podría éste tener entonces 20 años y militaba a la sazón en el ejército, bajo el mando y disciplina de su padre. Esta respuesta inflamó vehementemente a Mario, ya para conseguir el honor a que aspiraba, ya especialmente contra Metelo, y así dejándose arrastrar de dos malísimos consejeros, la ambición y la ira, no ponía reparo en decir ni hacer cuanto creía conducente a sus designios. Tenía a los soldados de su cargo en los cuarteles de invierno con menos severa disciplina que hasta entonces. Hablaba de la guerra entre los mercaderes, de que había gran muchedumbre en Titica, zahiriendo a Metelo y ensalzándose así, decía, que con la mitad del ejército tendría él dentro de pocos días a Yugurta en cadenas, que el general alargaba de propósito la guerra porque como era hombre hueco y de un Fausto casi real, estaba muy bien hallado con el mando. Todo esto como era según el paladar de los mercaderes, porque con haberse alargado la guerra, se habían arruinado sus caudales, se les hacía muy creíble, y para quien desea con ansia, no hay diligencia que baste. Había, además de esto en nuestro ejército, cierto númida llamado Gauda, hijo de Manastabal y nieto de Masinisa, al cual Micipsa en su testamento había dejado heredero en segundo lugar, hombre de salud muy quebrantada, y por esta razón, de juicio no del todo cabal. Pretendía éste que Metelo le hiciese poner silla junto a sí, según se acostumbra con los reyes, y que le señaléis para su guardia cierto número de caballeros romanos. Metelo le había negado uno y otro, la silla, porque era distinción que solo se concedía a los reyes que el pueblo había reconocido por tales, la guardia porque le parecía indecoroso que caballeros romanos la hiciesen aún númida. Introdúcese, pues, Mario con este hombre que andaba acongojado, y le exhorta a que con su ayuda pida al pueblo romano satisfacción de los desaires que el general le hacía, y como por sus achaques tenía el juicio débil, le engríe fácilmente, lisonjeándole con que era rey, personaje de gran cuenta y nieto de Masinisa, y que si llegaba el caso de que Yugurta fuese muerto o preso, lo que sucedería tan presto como le enviasen a él después de cónsul a esa guerra, obtendría inmediatamente el reino de Numidia. Por este medio logra inducirle, y también a los caballeros, soldados y mercaderes romanos, a unos por el crédito que tenía y a los más con la esperanza de la paz, para que escriban a Roma a sus amigos y parientes quejándose del gobierno de Metelo y pidiendo por general de aquella guerra a Mario, que era lo mismo que pedir por un medio honradísimo que le hiciesen cónsul, y esto en un tiempo en que la plebe, habiendo con la ley Mamilia logrado abatir a la nobleza, procuraba colocar en los empleos a los suyos. De esta suerte todo se le iba disponiendo bien a Mario.